Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien guíe este programa, quien ponga las palabras en mi boca, para que también sea Él quien toque cada uno de nuestros corazones y los transforme al querer de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes a cada uno de nosotros de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar, para comenzar este nuevo ciclo por nuestro canal católico Ñandeyarañe, de lo que nos conecta a Dios, que es la oración. La oración es hablar con Dios, es entrar en intimidad con Dios. Por eso hay que entender que cuando nosotros rezamos no es cuestión de rezar por rutina o apurados o diciendo cosas donde muchas veces queremos exigirle a Dios nuestros pedidos, sino es primero buscar un lugar donde podamos tener paz, donde esa paz de Dios nos impregne y nos llenemos de Él para entrar en comunicación con Dios. Porque en esa relación individual de cada uno de nosotros con Dios, Él ya conoce qué hay en nuestros corazones, pero Él quiere escuchar qué queremos pedir, qué queremos decir, qué queremos agradecer, porque tenemos tanto que agradecerle a Dios todos los días. Del solo levantarnos cada mañana con vida es una bendición, es un regalo de Dios. Cada día que vivimos, cada día que podemos compartir con nuestros seres queridos, es un regalo de Dios. Entonces, la oración, como les decía recién, es hablar con Dios y buscar hacer siempre la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, ¿qué nos enseñó Jesús cuando nos enseñó el Padre Nuestro? En una parte dice que se haga tu voluntad. Entonces es aprender también a poner cada situación ante los pies de Jesús, ante los pies del Padre, para que ahí se haga la voluntad de Dios. Primero tenemos que saber que cuando nosotros nos ponemos en comunicación con Dios y hablamos con Dios, Él nos escucha siempre, porque a veces las personas piensan que Dios no les escucha, pero Dios nos escucha siempre. Está siempre atento a todo lo que nosotros le pedimos, a todo lo que nosotros le contamos, a todo lo que nosotros anhelamos y a todos aquellos sufrimientos, dolores, pesares que muchas veces están en el corazón de cada persona. Y Dios conoce.
Pero lo importante entender es saber que Él espera que nosotros nos acerquemos a Él. Porque nosotros en nuestra libertad podemos decidir el buscar a Dios o no. A veces se cae en la rutina de rezar Padre Nuestro, Ave María, pero de memoria. Y sin embargo, no existe ese contacto con Dios. Y nosotros tenemos que buscar ese contacto con Dios, ese tiempo con Dios y valorar también nuestro tiempo con Dios. Porque cuando tenemos la oportunidad de comunicarnos con Él desde el cielo está enviándonos sus bendiciones, está regalándonos su amor y está llenándonos de su presencia, de su amor. Nosotros nacimos para ser amados, pero también para dar amor. Y en toda oración siempre tiene que haber amor. Por eso, esa oración donde las personas rezan o apurados o enojados o estresados, ahí donde está el amor. Por otro lado, cuando nosotros rezamos también y le pedimos las cosas a Dios, tenemos que creer que Dios nos va a conceder, porque ahí está la fe. Una oración hacia Dios, primero lo hacemos por fe, porque creemos que Dios nos escucha. Pero segundo, cuando pedimos, también esperamos que Dios nos conceda. Entonces está la fe. ¿Y cuál es el concepto de fe? Es la seguridad de que el poder de Dios nos asiste siempre. Por eso nuestra comunicación con Dios debe ser sagrada. ¿Cuál es la oración más importante en el día? Y tiene que ser lo que Jesús nos enseñó en los 4 evangelios, la oración de la mañana, donde nos levantamos y lo primero que hacemos es darle gracias a Dios por ese día que comienza, donde Él esté por delante en todo lo que hacemos, pero también poner nuestro día y todas las cosas que tenemos que llevar adelante en sus manos. Entonces es aprender a recurrir a Dios, a caminar con Dios y a mantenernos en todo momento en nuestra vida con Él. Y eso se hace día a día. El Señor quiere que nosotros tengamos un contacto constante. Entonces, no es que estemos rezando, es cierto, es importante nuestro tiempo de oración por la mañana. La propia iglesia nos provee las lecturas diarias y nuestra oración siempre tiene que estar ligada a la palabra de Dios, porque es con la palabra de Dios que alimentamos nuestro espíritu. Entonces es importante que leamos, cuando rezamos también la palabra de Dios para llenarnos de la presencia del Señor y aprender a entrar en intimidad con Él, porque Él conoce nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, y Él espera que nosotros acudamos a Él. Así dice en Oseas, ¿verdad? Que Él espera, perdón, en Sofonías, Él dice que Él espera que nosotros acudamos a Él, pero no siempre acudimos a Él. Y tenemos que valorar nuestro tiempo con Dios, porque cuando tenemos actividades en el mundo que realizar, es como que tenemos un horario y tenemos bien programado todo lo que vamos a hacer. Y si cumplimos ese primer mandamiento que dice amar a Dios por sobre todas las cosas y ponerle a Él en primer lugar, ¿será que le damos ese primer momento de nuestro día a Dios? ¿Será que nos ponemos en oración? ¿Será que le damos gracias? Porque cuando nosotros le damos gracias a Dios, esas gracias producen bendiciones, siempre.
Entonces, ser agradecido es tan importante, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas nos habla de los 10 leprosos, cuando de los 10 que sanaron, solo uno volvió a dar gracias a Dios. Y Jesús le pregunta por los otros 9. Entonces, el ser agradecido todos los días, el ser conscientes que necesitamos de Dios, para que así entonces podamos permanecer en su presencia. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de la importancia de la oración. La oración, que es comunicarnos con Dios, entrar en intimidad con Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto de la oración? Si nos vamos al capítulo 6 de Mateo, versículo 5, dice: cuando recen, no hagan como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los hombres los vean. Ellos ya recibieron su premio. Que no sea que quieras que los otros vean que vos rezás, para que los otros piensen qué bueno o qué buena es. No, cuando nosotros entramos en oración, es buscar nuestro tiempo particular, personal con Dios, para que Él obre en cada uno de nosotros. Y buscar nuestro tiempo a solas a Dios, para dar ese culto a Dios, para unirnos al Espíritu de Dios. Nosotros, ¿cómo nos comunicamos con Dios? A través de nuestro espíritu. Nosotros tenemos 3 partes: espíritu, mente y cuerpo. Y es nuestro espíritu el que se eleva y se comunica con Dios. Por eso nos habla acá de que no caigamos en la hipocresía de querer que otros vean que nosotros estamos rezando, porque finalmente a Dios no le podemos engañar. Dios conoce qué hay en cada uno de nuestros corazones. Y dice posteriormente: tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y reza a tu Padre, que comparte tus secretos, y tu Padre, que ve los secretos, te premiará. Al orar, no multipliquen las palabras como hacen los paganos, que piensan que por mucho hablar serán atendidos. Ustedes no recen de ese modo, porque antes que pidan, el Padre sabe lo que necesitan. Entonces, cuando nosotros rezamos, dice que acá nos habla de entrar en la pieza. En realidad, se trata de buscar un lugar donde uno pueda tener intimidad. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es o apagar el celular o poner en silencio, porque el celular es uno de los grandes distractores de la oración. Cuando vas a hablar con alguien muy importante, generalmente decís que nadie me moleste y apagas tu celular. ¿Y cómo? Con Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Creador, que es a quien recurrimos, porque en realidad le pertenecemos. Vamos a estar con un celular en la mano. Entonces, primero, antes que nada, buscar esa condición física donde no tengamos distractores. O entrar en la pieza, o entrar a un escritorio, o salir al patio, buscar un tiempo a solas con Dios, donde puedas mantenerte en unidad con Él. Y nos dice que recemos al Padre, que comparte tus secretos. Como dice en el Salmo 139, Dios lo sabe todo. ¿Qué no sabe Dios? Para Él, todo sale a la luz. Entonces Él conoce si vos estás pasando hoy por una dificultad, por una preocupación, por un dolor. Él sabe, pero acudí al Padre.
Acudí a clamar en la humildad. ¿Qué significa buscar a Dios en la humildad? Reconocer que nosotros necesitamos de Dios, que nosotros sin Dios no podemos hacer nada y entregar la situación que estemos viviendo que escapa a nuestras capacidades a sus manos. Porque para Dios nada es imposible. Pero primero nosotros tenemos que creer que hay cosas en nuestro interior, en nuestros corazones, que están tan bien guardados que solamente Dios conoce. Y uno, por eso dice que Él conoce nuestros secretos. Eso que nadie sabe. Eso que no le queremos contar a nadie o que no queremos compartir con nadie. Pero Dios sabe. Porque Él nos conoce. Él nos conoce hasta el tuétano de nuestros huesos. Él nos conoce completamente. Y Él, cuando nosotros acudimos con la sinceridad, con la sencillez, con la humildad, para entregarle cada situación a Dios, Él siempre nos responde. Algo que tenemos que saber es que Dios responde en su tiempo y no en nuestros tiempos. Y muchas veces las personas es como que se apresuran porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde todo es rápido e instantáneo. Y las cosas con Dios no funcionan así. Las cosas con Dios siempre tienen un proceso. Cuando existan situaciones, preocupaciones, problemas que le presentes a Dios y que todavía Dios no te esté concediendo lo que le pedís, lo que tenés que hacer es ver qué cambio tenemos que realizar en cada uno de nosotros. Porque a veces Dios está esperando que nosotros cambiemos. Y a veces queremos que cambien todos menos nosotros. Y eso se llama soberbia. El estar yo por delante. Entonces, cuando nosotros acudimos a Dios, es para que Él nos moldee, Él nos transforme. Y es tanto lo que nos transforma a través de la oración, porque es ahí donde Él nos va mostrando también todas aquellas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Por eso es importante cuando hacemos oración aprender a hacer silencio. A veces nosotros nomás queremos hablar, pero cuando aprendemos a hacer ese silencio interior para escuchar esa voz de Dios que nos muestra en nuestro interior, porque todo está dentro nuestro. A Dios no lo vas a encontrar afuera, a Dios lo vas a encontrar adentro, en tu corazón, en tu interior. Dios está unido en espíritu y en verdad. Entonces, cuando tenemos que ver qué nos muestra Él, qué tenemos que cambiar, ahí está nuestra docilidad. A ver si decidimos cambiar o no. Porque a veces queremos que cambien los otros y nos olvidamos que nosotros también tenemos que cambiar. Y si hay algo que Dios tiene, es paciencia. Él tiene muchísima, muchísima paciencia con nosotros. Y Él va a esperar que nosotros decidamos cambiar porque Él respeta nuestra libertad. Todas aquellas cosas que todavía no estamos recibiendo es porque o no es el tiempo en el cual Dios nos tiene que conceder, porque Él nos da en su tiempo, o quizás sea malo lo que le estamos pidiendo, o vaya a traer alguna situación que no vaya a ser buena para nosotros posteriormente, y Dios conoce todo, porque Dios lo sabe todo. Por eso nos habla de que
Ese tiempo con Dios tiene que ser puro, tiene que ser lleno de amor, lleno de fe, lleno de esperanza y aprender a estar con Él. El mundo en el cual vivimos nos bombardea con tantas cosas en la mente, como música, imágenes que vemos por todos los lados, palabras que resuenan en nuestro interior, y es como que buscar ese silencio interior le cuesta mucho al ser humano y cada vez le cuesta más. Fíjense que muchas veces se entra en malas costumbres de buscar siempre que haya ruido. Y eso no digo que esté mal, pero cuando uno quiere entrar en oración con Dios, el ruido interrumpe. Tenemos que buscar el silencio. Y el silencio interior es el cual necesitamos para poder entrar en comunicación con Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estamos hablando de la oración, de la importancia de nuestra oración y de nuestro tiempo con Dios todos los días. Entonces, una de las cosas que nos dice acá la palabra de Dios es que no multipliquemos las palabras. A veces se piensa que rezando y pidiendo las cosas, es como que Dios va a conceder más rápido. Y sin embargo, acá te dice, al orar, no multipliquen las palabras como hacen los paganos que piensan que por mucho hablar serán atendidos. Ustedes no recen de ese modo, porque antes que pidan, el Padre sabe lo que necesitan. Entonces, la oración tiene también sus partes. Muchas veces nos enseña eso, ¿verdad? Siempre cuando comenzamos a rezar, lo primero que tenemos que hacer es alabar a Dios. Dar gracias a Dios. Porque Él siendo tan grande, Él siendo nuestro creador, Él está siempre atento a todo lo que nosotros le pedimos y le decimos. Por otro lado, toda oración debe de contener palabra de Dios. El Padre nuestro es palabra de Dios. Pero poder decir, aunque sea una frase, el Señor es mi pastor, nada me falta. O puedes rezar o decir algo que digan los 4 evangelios, ¿verdad? Como por ejemplo, nos dice el Señor que yo soy el pastor de mis ovejas y ustedes son mis ovejas. Bueno, tenemos muchísimos versículos, ¿verdad?, en los 4 evangelios donde podemos buscar esa palabra de Dios. Después también alguna partecita de algún salmo. Y después recién viene el pedido o súplica. A veces nosotros comenzamos ya con el pedido o súplica, pero sin embargo, recién ahí viene el pedido o súplica y automáticamente, después de pedirle algo a Dios, si realmente creemos que Dios nos va a conceder, ya le damos gracias. Porque ahí está la fe. ¿Creo o no creo que Dios me va a conceder lo que yo le estoy pidiendo? En el capítulo 11 de Marcos dice, todo lo que pidas en una oración llena de fe, cree que lo has obtenido y lo obtendrás. Entonces, es importante que creamos cuando le pedimos algo a Dios, aunque nuestros ojos humanos nos muestre de que lo que le estamos pidiendo es muy difícil, porque muchas veces la humanidad lo considera imposible. Tenemos que saber que para Dios
nada es imposible, que Él lo puede todo. ¿Creemos o no creemos? Porque ahí está la fe. Y algo más que dice en el capítulo 11 de Marcos, cuando habla de la oración, es que si tienes algo en contra de alguien, ve y arregla cuentas con esa persona. Algo que impide que se eleve nuestra oración es la falta de perdón. Cuando tengo rencor en mi corazón, cuando no perdoné a alguien, cuando le deseo el mal a alguien, y quizás no le deseo el mal, pero tampoco le perdoné. Muchas veces se cae en la indiferencia. Y a Dios no le podemos engañar porque Él conoce todo. Entonces tenemos que aprender a perdonar. El perdón es todo un tema en la Biblia y quizás uno de los temas más difíciles. Pero la falta de perdón es algo que nos aparta de Dios. Porque cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, en este mismo capítulo 6 está, ¿verdad? Al terminar Él dice, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del cielo los perdonará a ustedes. Y que si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del cielo no los perdonará a ustedes. Es decir, que Dios va a esperar que nosotros perdonemos para concedernos lo que nosotros le estamos pidiendo. Y muchas veces las personas dicen, ¿cómo Dios quiere que perdone a alguien que me hizo tal o cual cosa? Porque muchas veces los daños son muy grandes o muy fuertes o las heridas son muy profundas. Pero Dios es sanador de lo interior. Y Él nos dice que tenemos que perdonar. En la Biblia el perdón no es una opción, es una condición para el cristiano. Por eso el perdón tiene que ser incondicional e inmediato. Y a veces esa falta de perdón hace de que todo lo que yo le estoy pidiendo a Dios y no llegue nunca porque no puedo perdonar. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, el perdón es una decisión para comenzar. Decido perdonar. Y Jesús nos enseñó que tenemos que rezar por las personas que nos causaron daño. Entonces volvemos nuevamente a la oración. Pero cuando rezamos, tenemos que pedir lo bueno para ellos, no que les vuelva lo que nos hicieron, o quizás peor. No, eso no dice la Biblia. Es rezar con amor, pidiendo lo mejor para esas personas. Y entonces ahí, como Dios conoce nuestros corazones y con qué intención lo hacemos, con qué interés lo hacemos y si ponemos atención en lo que hacemos, Él nos va sanando de adentro para afuera y después nos va concediendo lo que le pedimos. Por eso les decía, en la Biblia todo es proceso. Eso nos enseña las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y nos enseña a obrar de acuerdo al querer de Dios. Y nada de eso podemos ver si no hacemos un espacio dentro de nuestras 24 horas para estar a solas con Dios, para poder entrar en comunicación con Dios, para dejarnos moldear por Dios, para dejarnos guiar por Dios. Hay cosas que cuando le pedís, como les decía recién, tu mente te puede mostrar como que es imposible. Pero ¿crees que Dios puede lo que es imposible para vos? Porque Dios sí puede. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. ¿Qué puede el hombre en contra de Dios? Nada.
Nuestro Dios es todopoderoso. Nada es imposible para Él, por eso tenemos que creer. Y es importante lo que sintamos interiormente cuando nosotros rezamos. Porque si hay duda, si hay incredulidad, si hay miedo, entonces el Señor va a esperar también que yo crea, que yo aprenda a tener la certeza, que yo esté segura o seguro de que Dios me va a conceder. Y eso es importante cuando rezamos. No es cuestión de decir miles y miles de palabras y de oraciones largas donde no ponga la suficiente atención o el interés. ¿Cuál es mi intención cuando entro en comunicación con Dios? El Señor nos dice que no seamos como los paganos. ¿Y quién es el pagano? Aquel que no cree en Dios, aquel que vive apartado de Dios. Entonces, cuando nos llama a nosotros para que le sigamos, también nos llama hijos. Y qué bendición, qué maravilla es poder entender que Dios nos llama como a sus verdaderos hijos y que nos ama como a sus hijos. Entonces, aprendamos a conocerle, aprendamos a entrar en intimidad con Dios y cuando escuchemos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, sino obedezcamos a Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de la importancia de la oración, de esa comunicación con Dios y entender de que, como dice la Biblia, toda palabra produce su efecto. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios, cuando nosotros hablamos con Dios, lo que nosotros decimos, Dios lo escucha y Dios va a conceder lo que le pedimos. Pero nuestras oraciones tienen que estar impregnadas de fe, de amor, de seguridad y saber que la voluntad de Dios siempre es perfecta, porque a veces queremos torcer esa voluntad de Dios. Cuando rezamos el Padre Nuestro, nosotros decimos, ¿verdad?, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y la voluntad de Dios siempre es buena, pero ¿creemos eso? ¿Será que estamos dispuestos a dejarnos moldear por Dios y a permanecer siempre unidos a Él? Porque el querer de Dios es que nunca nos apartemos de su presencia. ¿Por qué? Porque solamente Él nos puede proteger de este mundo tan lleno de maldad, de crueldad, de odio, porque en ese mundo vivimos. Jesús nos enseñó que tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Y entonces, solamente con Dios podemos aprender lo que es el amor de verdad, el amor que viene de Dios, ese amor que nos llena de paz. Siempre que recemos, tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo, que sea el quien conduzca nuestra oración. Y siempre que entremos en unidad con Dios, vamos a sentir la paz. Jesús nos dice, la paz que yo les doy no es la paz del mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Y muchas veces esas angustias, esos miedos, son los que nos encadenan a no tener una oración en paz, en libertad, con alegría. Porque de verdad tenemos que ser alegres, sabiendo de que si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Que es Él quien nos quiere proteger de todos los males que están en el mundo.
y que solamente bajo sus alas protectoras estamos llenos no solamente de su protección, sino de su amor, de su divina providencia y de esa paz que nos quiere regalar. Comencemos hoy a tener un espacio en nuestra vida, en nuestro día a día, para tener tiempo de oración con Dios. Bueno, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Tú dijiste, mi Dios, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti con todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones, porque tú nos conoces mejor que nadie. Y ponemos a tus pies todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos quita muchas veces la alegría, la paz, pidiéndote que todo aquello que no podemos solucionar, lo puedas hacer tú, porque para ti nada es imposible. Confiamos en tu amor, confiamos en ti, mi Dios, que eres todopoderoso y para quien nada es imposible. Y descansamos en ti, porque sabemos que para ti todo es posible, pero en tu tiempo. Te amamos, mi Dios, y te pedimos que nunca, pero nunca nos apartemos de tu presencia. Bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Bendice, mi Dios, a nuestras familias para que todos te conozcan. Y si hay alguien que aún no te conoce, pon cerca de ellos alguien que les hable de ti para que tú transformes cada una de sus vidas. Y desde ya te damos gracias. Y bendícenos a cada uno de nosotros. Llénanos de tu paz, de la alegría que viene de ti, de la tranquilidad que solamente tú nos puedes dar y del saber que nunca estamos solos, porque tú estás siempre con nosotros. Gracias, mi Dios, por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti todos los días. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.